En el primer capítulo del libro de la crisis de los 20 años, Carr comienza analizando que las relaciones internacionales como disciplina no nacieron por curiosidad académica, surgieron como una respuesta urgente de las consecuencias devastadoras de la guerra. Fue tras la Primera Guerra Mundial, con más de 7 millones de muertos, el uso brutal de armamento moderno y el establecimiento de una economía orientada exclusivamente a la guerra, cuando quedó en evidencia algo alarmante. No teníamos herramientas analíticas para entender ni mucho menos prevenir un conflicto de esa magnitud. Antes de este conflicto no existía un estudio organizado ni sistemático de las relaciones entre los estados. Los vínculos internacionales eran vistos como asuntos reservados a diplomáticos, a élites políticas o simplemente como un campo exclusivo a los militares. Pero la guerra lo cambió todo. La guerra dejó de ser solo una cosa de soldados, pasó a ser entendida como un fenómeno que arrasa con toda la sociedad, afecta a civiles, a economías, a sistemas políticos enteros. Y no solo fue el horror lo que impulsó el nacimiento de las relaciones internacionales, también fue la indignación. En muchos países anglosajones, muchas personas comenzaron a protestar en contra de los tratados secretos firmados por gobiernos, tratados que según muchos habían contribuido al estallido del conflicto. Ahora, cuando Carr habla del propósito y el análisis en la ciencia política, comienza desarmando una ilusión bastante común. La creencia de que el trabajo del científico político comienza simplemente recogiendo datos y sacando conclusiones. Pero no, para Carr eso no es el verdadero punto de partida. Antes de cualquier análisis hay algo más profundo, hay un impulso, una necesidad social, no una inquietud lógica. No estudiamos política solo para entenderla, estudiamos porque queremos arreglar algo que está mal. Esto se compara con lo que sucede en otras disciplinas. Así como la medicina nace con el deseo de curar enfermedades físicas, la ciencia política nace del deseo de curar los males del cuerpo político. Y esto es clave, porque significa que todo pensamiento político está orientado desde el inicio por un propósito, por una intención transformadora. El investigador político no es un espectador pasivo, no parte de cero, sino que su análisis está guiado por aquello que le incomoda, por lo que quiere cambiar. Por eso Carr insiste, el análisis y el propósito no se pueden separar e intentarlo es ingenuo ya que en la práctica simplemente no ocurre. Lo vemos claramente con el ejemplo de Marx cuando escribió El Capital. No lo hizo como un académico distante, su intención era clara: destruir el sistema capitalista. Sus datos eran rigurosos, sí, pero su análisis estaba completamente guiado por la finalidad. Por eso, el juicio político no solo se apoya en hechos, también transforma los hechos sobre los que se apoya. Ahora trataremos el papel de la utopía expuesto por Carr. Cabe partir de una premisa clave, y es que cuando la mente humana empieza a funcionar en un nuevo terreno, el elemento deseo es el predominante, mientras que la racionalidad y el análisis quedan un poco relegados. En la fase utópica de la ciencia política sucede lo mismo. Podemos verlo desde el escenario más pequeño, como un personero estudiantil proponiendo hacer una piscina en el colegio, hasta el terreno político mundial que busca conseguir una ausencia de conflicto en un mundo caracterizado por la diferencia. Es solo cuando estos proyectos ilusorios fracasan que los investigadores recurrirán a la evidencia empírica. Carr ejemplifica a partir de múltiples disciplinas, pero cabe destacar el socialismo. A partir de la revolución industrial se instauraron suposiciones no verificadas sobre el comportamiento humano. Hombres de todas las clases vivirían en amistad, compartiendo los frutos de su trabajo en proporción a sus necesidades. Nada más alejado de la realidad y de la característica ambición humana. Sin duda, la fase inicial de aspiración hacia un fin es una base esencial del pensamiento humano. Somos movidos y conmovidos por esta sensación. De lo contrario, difícilmente iniciaríamos un proyecto nuevo. Pero la generalización sobre la observación no se puede tornar una constante. Y así es como llega a abordar el impacto del realismo Carr. La ciencia política aparta diferencias con las ciencias puras, pues si todos tuvieran el mismo significado de seguridad colectiva, seguramente sería más fácil. No obstante, llega el momento en que la fase inicial de deseo debe ser sustituida por la de un análisis contundente e inflexible. Ninguna utopía política tendrá el más mínimo éxito si no nace en la realidad política. Así pues, el realismo se justifica en nombre del pensamiento objetivo, pero puede desembocar en una falta de acción. En conclusión, se puede caer en un pensamiento inmaduro. Un ejemplo es la idea sobre la que nació la Sociedad de las Naciones entre 1919 y 1930, la idea de paz universal. O en un pensamiento de la vejez, la idea de que no hay posibilidad de modificar el curso de los acontecimientos, promoviendo la mera aceptación y resignación frente al panorama.
Un ejemplo claro es la adopción de una política exterior pragmática, aceptando realidades incómodas para salvaguardar intereses estratégicos y económicos, como es el caso de la alianza entre Estados Unidos con regímenes autoritarios en Medio Oriente, pese a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y represión interna. Lo idóneo es combinar propósito con observación y análisis, un pensamiento maduro, un pensamiento político que permita soñar, pero con los ojos abiertos. Hablando del capítulo 2, titulado Utopía y Realidad, primero el libre albedrío y el determinismo. Carr dice que los utópicos creen que podemos cambiar la realidad con nuestra voluntad. Si queremos la paz, basta con desearla. Si queremos un mundo mejor, solo tenemos que actuar con buenas intenciones. Pero los realistas piensan distinto. Para ellos el mundo está condicionado por fuerzas más grandes que nosotros, como la economía, la historia o el poder militar. Por eso creen que la realidad no puede cambiarse solo con deseos. Carr lo que hace es criticar ambos extremos. Dice que los utópicos son ingenuos porque creen que las ideas pueden cambiar el mundo, ignorando las limitaciones reales. Y por otro lado que los realistas son estériles porque aceptan las cosas como son y no intentan cambiarlas. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, muchos creían que con la sociedad de naciones se acabarían los conflictos, pero la crisis económica, el nacionalismo y las tensiones de poder demostraron que no bastaba con buenas intenciones. Por eso Carr dice que una acción política efectiva necesita equilibrar, por un lado, entender las limitaciones de la realidad, pero también actuar con visión de cambio. Ahora, sobre teoría y práctica, el utópico cree que la práctica debe seguir la teoría, como si las ideas fueran una especie de molde para la realidad. Piensa como si creemos en la paz, tendremos paz. El realista, en cambio, cree que la teoría solo refleja lo que ya existe, que es la práctica la que manda. Carr dice que ambos se equivocan. La teoría nace de la práctica, de lo que pasa en el mundo real, pero también puede cambiar esa realidad. Por ejemplo, los ideales de igualdad o derechos humanos no son solo un reflejo, sino que inspiran movimientos y políticas que transforman el mundo. En resumen, Carr nos recuerda algo clave. Para entender las relaciones internacionales necesitamos equilibrar utopía y realidad, ideas con hechos y sueños con límites. Creo que una buena manera de explicar esto es una frase tipo: no es solo lo que queremos ni solo lo que hay, es cómo logramos cambiar lo que hay con lo que tenemos. Pero la dicotomía de Carr no acaba ahí, sino que se reproduce en diferentes ámbitos. El primer ejemplo que brinda el autor es la dicotomía entre el intelectual y el burócrata. En este ámbito, el intelectual es representante del utopismo, pues se dedica a reflexionar más allá de aplicar el conocimiento al mundo real. Entonces el burócrata es lo contrario. No se enfoca en las ideas y la producción de ellas, sino en cómo esas ideas pueden llevarse a la práctica para su beneficio propio, por lo menos a favor de su lugar socioeconómico. Esta dicotomía cobra mucho sentido en la actualidad en un mundo en el que los burócratas con ideas de eficiencia, producción y bienes tienen mucho más poder que los intelectuales que defienden ideales. El siguiente ámbito en el que se reproduce es entre la izquierda y la derecha. En este caso, la izquierda es el utopismo y la derecha el realismo. Mientras que la izquierda tiende a presentar ideas de cambio con base en una reflexión de lo que debe ser, la derecha es mucho más conservadora en lo tradicional, que hace funcionar la sociedad con ciertas dinámicas de poder que según Carr son más fieles a la realidad. De hecho, Carr dice que cuando los partidos de izquierda entran al poder se vuelven más de centro y se desplazan algo hacia la derecha. En el gobierno de Gustavo Petro se puede evidenciar esta teoría porque no se trata de que los gobiernos de izquierda se desplacen radicalmente a ser de derecha, sino que en la práctica se ven obligados a adoptar ciertas posturas que los centralizan. Un ejemplo muy simplificado de esto es que aunque Petro criticó fuertemente al sector empresarial en campaña, ya en el gobierno ha buscado acuerdos con grandes grupos económicos, especialmente en temas de transición energética, y ha reconocido que no se puede hacer la transición sin inversión privada, lo que implica que sus ideas de izquierda se han visto moldeadas por la pragmática y por ello se han centralizado. Por último, el ámbito de la ética y la política demuestra esta dicotomía. En este punto se trata más de la relación entre estas dos. Por un lado, el utopismo se refleja en la idea de que la ética es más relevante que la política y el realismo considera que la política debería regir la ética.
A pesar de esta dicotomía, Carr reconoce la importancia de integrar estas dos posturas a propósito de tener en las relaciones internacionales una ambición que sea realista.